Bien, este es el segundo vídeo de la unidad 10, la historia de nuestro planeta. En el primero ya hablamos de la edad de la Tierra y de cómo se podía datar el tiempo de forma absoluta y relativa. También concluimos hablando de los principales principios del actualismo como método del trabajo. En este nos vamos a centrar en los fósiles, en la escala de tiempo geológico, y ya hablaremos del primer periodo de la historia de nuestra Tierra, que es el precámbrico. Bien, en cuanto a los fósiles, aquí tenemos su definición, que serían restos de organismos del pasado o restos de su actividad conservados en roca. Cuando un organismo muere, puede ser enterrado, y al enterrarse lo que va a ocurrir es que se van a pudrir sus partes blandas. Esas partes blandas van a desaparecer y quedan las partes más duras de ese organismo. Esas partes duras pueden sufrir diferentes procesos. Uno de ellos es que se sustituyan sus átomos por minerales que hay en el entorno. Ocurriría una mineralización de esas partes duras, con lo cual tendríamos un fósil constituido por la sustitución de los átomos del resto original. También puede ocurrir que ese fósil, esa concha, se disuelva y el hueco que deje sea relleno por las aguas circulantes. En ese caso, lo que tendríamos sería un molde externo del fósil. En otros casos, lo que ocurre es que el interior del resto se ve rellenado de restos de sedimento, y en cuyo caso se produciría un molde interno. Bien, aquí veis varios ejemplos de fósiles, como el esqueleto externo de trilobites, el molde interno de unas molites o los huesos de las partes óseas de vertebrados. En todos casos serían restos de organismos fósiles del pasado. Bueno, recordar que no solo hay restos directamente, porque las huellas también se consideran como fósiles, o los coprolitos, que son heces fosilizadas. Bien, en cuanto a la escala del tiempo, los criterios que se usan para dividir el tiempo geológico son de tres tipos. Por un lado, hay criterios de tipo geoquímico. En este caso, lo que se va a hacer es analizar químicamente los minerales de la roca, que van a delatar diferentes hechos, como que hubiera una atmósfera oxidante o que hubiera impactos de meteoritos. Por ejemplo, aquí tenéis una formación de hierro bandeado que va a indicar que en ese momento la atmósfera estaba llena de oxígeno. También hay criterios estratigráficos, que son las discordancias. Aquí se estudian las rocas estratificadas, las rocas que están formadas por bandas de sedimentos, y se buscan las superficies de erosión sobre las que se depositan sedimentos que no son continuos en el tiempo. Por ejemplo, aquí veis estos estratos pegados y encima hay otros estratos planos. Eso quiere decir que esto ha sido erosionado y esos estratos horizontales se han depositado después. Y luego, en tercer lugar, están los criterios biológicos, que se ayudan del estudio de los fósiles para correlacionar las unidades geológicas y detectar extinciones masivas. Bien, vamos a hablar primero de los criterios estratigráficos, donde estarían las discordancias. Bien, se dice que los materiales son concordantes si hay una continuidad en la sedimentación, es decir, estos materiales, desde el más antiguo, que es el que está abajo, hasta el más moderno, que está en joven, han sido depositados y sedimentados uno detrás de otros, de tal manera que ha habido continuidad en el tiempo y la sedimentación ha sido continua. En cambio, se habla de discordancia cuando en una época de sedimentación faltan los estratos o no ha habido sedimentación. Aquí tenemos estos estratos, desde el número 2 hasta el número 14, se ve por diferentes criterios, como puede ser la presencia de fósiles, que han desaparecido una serie de estratos. Esos estratos puede ser que han sido erosionados después de sedimentarse, o directamente que en esa época no ha habido sedimentación. En ese caso se habla de discordancia. Dentro de las discordancias hay varios tipos. Una sería la discordancia erosiva, donde se ve que entre un estrato y el siguiente hay una superficie de erosión, que viene marcada por esta línea irregular. También hay discordancias angulares, cuando unos estratos han sido depositados, han sufrido plegamiento y después sobre ellos se han depositado otros en otra dirección distinta.
estos cambios de dirección me indican esa discordancia angular. Pueden darse las dos circunstancias, que haya una discordancia angular y erosiva, donde se ve la superficie de erosión y cada estrato está depositado en una dirección distinta. Bien, otro tema importante de los criterios estratigráficos son las transgresiones y regresiones. Esto se refiere a los movimientos que ha realizado el mar respecto a un determinado continente. Si el mar ha entrado hacia el continente en una determinada posición o si, por otro lado, su nivel ha bajado. Así tenemos que las transgresiones marinas lo que expresan es que ha habido un avance del mar sobre un terreno continental. Se va a producir por hundimientos de la costa o por la elevación relativa del nivel del mar. Eso se refleja cuando vemos los sedimentos que están ordenados de la siguiente manera. En la parte inferior tendríamos sedimentos de tipo continental, después sobre ellos sedimentos que nos indican que ahí estuvo la línea de costa y por último sedimentos marinos. Se van de sedimentos con gruesos tamaños que indican sedimentación continental a sedimentos que han sido producidos por la precipitación de materia disuelta en el mar, como pueden ser estas rocas que son calizas. En el caso de las regresiones marinas, el caso justamente el contrario. Aquí lo que ocurre es un retroceso del mar con la aparición de zonas que antes estaban cubiertas por el agua. Se va a producir un descenso del nivel del mar o se puede producir una elevación del continente. Esto es característico desde las glaciaciones, porque en estos periodos glaciales la retención del agua continental en los glaciares hace que el nivel del mar baje, y también es característico de las orogenias, ya que se producen cuando estas se producen se elevan grandes áreas. En este caso la disposición sería justamente al revés. Partiríamos de materiales típicamente oceánicos, típicamente marinos, como el caso de las calizas, luego materiales que me indican que está la línea de costa para llegar a materiales que sean continentales. Eso me indica que hay una regresión marina. Bien, ahí tenéis resumida la clasificación de escala de tiempo geológico de la Tierra. En la Tierra hay cuatro eones: el Ádico, el Arqueozoico y el Proterozoico, que en conjunto forman lo que se llama el Precámbrico, y luego vendría el Fanerozoico, ¿vale? Entonces ahí veis las características, los acontecimientos característicos que marcan el inicio y típicos de cada eón, y los diferentes materiales que se han utilizado para su datación. Ahora empezaremos a hablar de cada uno de estos eones. Bien, antes de continuar con los diferentes periodos de la Tierra, bueno, pues recordaros que la bioestratigrafía sería la parte de la geología que trata de establecer las subdivisiones geológicas usando fósiles. Cuando hablemos de los diferentes periodos de la Tierra, un elemento importante para determinar qué periodo es los fósiles que contienen. Por ejemplo, el que en una roca haya graptolitos, que son estos fósiles que hay aquí, me indican que van a ser rocas del Paleozoico. En cuanto a la litoestratigrafía, el objetivo que tiene es describir las unidades geológicas atribuyéndoles un origen lo más concreto posible. Por ejemplo, esta formación es el límite KT entre el Cretácico y el Terciario, y representa lo que se piensa que ocurrió cuando se extinguieron los dinosaurios. Este límite KT está lleno de un material que es el iridio, que es muy abundante en los meteoritos. Por eso se supone que la extinción de los dinosaurios tuvo que ver con la caída de un meteorito. Y bueno, y otras formaciones típicas, por ejemplo, son estas, las areniscas de Utrillas, que también indican un origen concreto. Bien, si nos centramos en el Fanerozoico, esas serían sus divisiones. Por un lado estaría la era del Paleozoico, la del Mesozoico y la del Cenozoico, y luego tienen sus diferentes periodos que luego ya iremos viendo con más detalle. Vamos a empezar hablando del Precámbrico, ¿vale? El Precámbrico estaba formado por 3 eones, por el Ádico, desde que se formó la Tierra hasta hace 3.800 millones de años, el Arqueozoico hasta hace 2.500 millones de años y el Proterozoico hasta 550 millones de años. En conjunto forman el Precámbrico y se llaman así porque el primer periodo del Fanerozoico es el
cámbrico, es decir, todos estos eones es lo que ocurre antes del precámbrico. Bien, en estos eones se dieron los procesos más importantes que nunca han ocurrido en la Tierra, como la formación de la propia Tierra, la aparición de la vida, la formación de la atmósfera terrestre, que es reductora, lo que quiere decir es que no tenía oxígeno, y la aparición de forma violenta, de forma explosiva, de distintos seres vivos, y además con la aparición de los primeros vertebrados. Va a ocupar el 90% de la historia de la Tierra y, como hemos dicho, engloba 3 eones. El Ádico, su nombre viene de infierno, de Hades; el Arqueozoico, que viene de arqueo, que es antiguo; y el Proterozoico, que su significado es antes de la vida. Ahí tenéis los millones de años que ya he comentado antes, que para cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el eón Ádico. Como hemos dicho, desde que se formó la Tierra más o menos hace unos 4.500 millones de años hasta hace 3.800 millones de años. En este periodo lo que ocurrió es que se diferenció el núcleo metálico de la Tierra y el manto rocoso, y se formó el campo magnético terrestre que nos protegió del viento solar. Esto, como ya sabemos, se produce por diferenciación de los materiales según su densidad. También fue cuando se formó la Luna, a partir de los fragmentos lanzados al espacio por la colisión contra la Tierra de un planeta pequeño. Restos de ese planeta y de la propia Tierra quedaron dando vueltas alrededor de la Tierra y acabaron formando la Luna. En esa época hubo un intenso bombardeo de meteoritos sobre la Tierra y sobre la Luna, y se produjo una pérdida de gas del manto. Eso dio origen a una primera atmósfera que era rica en dióxido de carbono y en vapor de agua. También el que la temperatura de la superficie y de la atmósfera bajaran permitió que se condensara el agua, se formó la hidrosfera y comenzó a funcionar el ciclo del agua. La solidificación de la capa más externa de la Tierra permitió que se formara una primera corteza terrestre, y al hacerse sólida va a comenzar el proceso de la tectónica de placas y los choques entre ellas que ya conocemos. Bien, el siguiente eón es el Arqueozoico, que va desde hace 3.800 millones de años a hace 2.500 millones de años. Se supone que es el periodo en el que surgió la vida. Una de las hipótesis más aceptadas es que la vida surgiera en las dorsales oceánicas, y en estas condiciones la actividad hidrotermal del fondo del mar proporcionaba energía y nutrientes necesarios para que se desarrollaran los seres vivos. A partir de ese surgimiento de la vida, pues se desarrollaron las bacterias, fueron los primeros seres vivos que aparecieron, que colonizaron los océanos. Muy pronto aparecen bacterias fotosintéticas, como las cianobacterias, y esas bacterias lo que van a hacer es empezar a producir oxígeno en la fotosíntesis, haciendo que aumente en la atmósfera, y van a reducir el CO2 de los océanos, porque lo van a usar para esa fotosíntesis. De tal manera que pasamos de tener una atmósfera que era reductora sin oxígeno a una atmósfera oxidante con oxígeno. Esa disminución del CO2 en los océanos hace que se produzca la sedimentación de carbonato de calcio y se formen rocas calizas, como estas que veis aquí, que son estromatolitos que también están formados por la actividad de esas bacterias fotosintéticas. Cuando disminuye el CO2 atmosférico, disminuye el efecto invernadero y la Tierra comienza a enfriarse. Bien, el último eón del precámbrico es el Proterozoico, desde hace 2.500 millones de años hasta hace 550 millones de años. Y aquí tanto la actividad de los seres vivos como la actividad geológica, sobre todo por volcanes, produjeron cambios climáticos extremos. Debido a la producción de oxígeno por las bacterias fotosintéticas, ya es posible formarse que ese oxígeno se transforme en las capas superiores de la atmósfera en ozono. Y esa cantidad de ozono, pues ahora en ese momento era 100 veces menos que la que tenemos ahora. Por otro lado, el oxígeno hace que se oxiden y que precipiten los metales que había dispuestos en los océanos, y se forman depósitos de hierro, de manganeso y de otros metales.
Los seres vivos fotosintéticos siguen haciendo que el CO2 atmosférico se reduzca, y eso hace que el efecto invernadero sea menor, y van a producir la aparición de diversas glaciaciones. Al final de León, el que haya actividad volcánica hizo que se expulsara mucho CO2 del interior de la Tierra, y se va a invertir la situación climática. Pasamos de una severa glaciación, donde prácticamente toda la Tierra estaba congelada, a una época en la que aumenta mucho la temperatura debido al efecto de este CO2. Por último, las masas continentales de las placas tectónicas van a colisionar entre sí y van a formar un único supercontinente llamado Rodinia, que se podría considerar como la primera Pangea. Ahí tenéis el aspecto de este supercontinente. Bien, y con esto acabamos el vídeo. Y recordar qué son los fósiles, recordar qué criterios se usan para establecer la escala de tiempo geológico, y conocer los principales acontecimientos del Precámbrico.